ya sabe que es nuestro compromiso poder entrevistar a la mayor cantidad de perfiles de candidatas y candidatos, así ocupar el nuevo Poder Judicial. Y bueno, si me lo permiten, vamos ahora a otra entrevista bajo juramento. Bueno, pues el día de hoy le quiero dar la bienvenida a una candidata de una candidatura difícil de explicar. Me la acaba de explicar ahora hace unos momentos. Espero atinarle y más bien que ella nos diga bien de qué va este trabajo, porque el día de hoy entrevistamos a la abogada Gema Ayecac, quien es candidata a magistrada de circuito en materia mixta. Gema, ¿con qué se come eso? Bienvenida. Muchas gracias, Máximo. Primero, gracias por recibirme. Hay mucho ruido y me parece súper responsable que estés abriendo la comunicación a la ciudadanía. Los tribunales de circuito en materia mixta en realidad son tribunales que surgen como órganos auxiliares hace varios sexenios y hasta antes de la presidencia del ministro Saldívar estaban auxiliando a otras regiones que tenían demasiada carga de trabajo. A partir de la presidencia del ministro Saldívar, cambian funciones y entran en lo que se conoce como función ordinaria, lo que les permite conocer asuntos de turno de diferentes materias, principalmente materia administrativa. O sea, básicamente un juzgador de circuito, como lo pretende ser tú, una magistrada de circuito, conoce de distintos temas porque la materia, la competencia es mixta. Así es. Principalmente administrativo. Así es. Luego dirías que otros casos llegan a ese tipo de juzgados. Laboral, mercantil, prioritariamente. Laboral, mercantil y administrativo. Administrativo. Cuéntanos un poco de ti, ¿tú en qué eres especialista? Pues yo soy Gema, soy abogada, también soy mediadora, he sido litigante por más de 19 años. Soy docente en la UNAM, en la División de Estudios de Posgrado, y soy mamá desde hace 11 años. Mamá desde hace 11 años. Así es. Abogada, docente, litigante, ¿en qué materia? Primordialmente en administrativo y también nos enfocamos, por supuesto, a civil, mercantil y familiar eventualmente. Es interesante, yo no había hablado con una persona candidata en materia administrativa, ahora me entero que también conocen de temas de corrupción, me imagino también ven peculado, desvío de recursos. ¿Cómo es esa materia administrativa? Pues es complejísima. Fíjate que algo que caracteriza a nuestro grupo, que somos los que estamos especializados en administrativo, es que nunca hemos logrado definir con precisión qué es lo administrativo, porque cambia en función de la visión que tiene cada ejecutivo. Claro, a partir de la visión de Estado y de las funciones que se plantean en los planes nacionales de desarrollo, vamos a ver si el Estado tiene mayor o menor amplitud en sus funciones y específicamente a qué áreas se van especializando, ¿ok? El espectro de materia administrativa es muy amplio y dentro de este hay algunas cuestiones que efectivamente son especializadas. Por ejemplo, esas que mencionas como telecomunicaciones son áreas que por su alta especificidad están especializadas y esto no lo conocería el de materia mixta porque hay tribunales colegiados especializados en estas materias. Ya, pero lo que me queda claro que la visión del Estado mexicano en torno a lo que es la administración pública va cambiando cada 6 años, pero lo que no cambia es la corrupción, es la impunidad, es el peculado, es el cambio de favores. Particularmente en otros momentos del Estado mexicano, vaya que han sido evidentes, hay personas que están siendo juzgados por actos del pasado. ¿Cómo combatir la corrupción en el Poder Judicial, Gema? Pues creo que es sencillo y justamente la visión que tiene ahora el tema de la reforma judicial está muy enfocado a esto. Yo estaría asumiendo una postura que no me corresponde diciéndote que puedo hacer esto o que puedo hacerlo todo o que mis propuestas lo van a cambiar drásticamente porque es algo que se construye desde diferentes ámbitos, desde la función administrativa, que ahora justamente tenemos una buena organización de la administración, y también, por supuesto, desde la función de los jueces, de las juzgadoras y los juzgadores, y particularmente desde mi visión,
El tema es dos cosas prioritariamente: que exista una verdadera apertura hacia la sociedad y una rendición de cuentas, pero real, no simulada, ¿no? Que estemos dispuestos siempre a transparentar lo que está sucediendo. ¿Cómo harías que fuera abierta el acceso a la justicia? Es lo que estás diciendo, ¿no? Temazo, Máximo, porque otra vez, las soluciones que te proponen una panacea me suenan un poquito a estos remedios que ya sabes que te prometían curar desde el cáncer hasta la verruga del pie, y eso no existe, ¿ok? Las soluciones que requiere nuestro país atienden a problemas que son estructurales, y como son estructurales requieren soluciones que también sean estructurales. El sistema de justicia en particular es un sistema muy complejo. Hay que empezar justamente por las partes de procuración de justicia, de investigación, los organismos de derechos humanos, pero específicamente en la parte judicial tenemos dos grandes sectores: el de la justicia autocompositiva y también de la función de juzgar. Entonces, para mí en este momento es prioritario y es fundamental que se defina claramente dónde están los espacios donde las ciudadanas y los ciudadanos pueden decidir libremente resolver sus conflictos, y el otro espacio, que en términos técnicos sería de reserva jurisdiccional. Lo que sí o sí tiene que conocer el Estado a través de sus jueces, ese espacio tiene que mejorarse desde una principal arista: olvidar y abandonar definitivamente la percepción de que el juzgar se trata de un acto de poder y entender que en realidad se trata de un acto de servicio. ¿Un acto de servicio? Así es. ¿A quién? A las ciudadanas y a los ciudadanos, justamente. Y no solamente eso, sino también un cambio en el enfoque, ¿no? Posturas dialógicas, como bien se advierte recién en el Plan Nacional de Desarrollo, la colaboración interinstitucional y la comunicación, el servicio frente al ciudadano, la justicia de puertas abiertas, no estas negativas de no te recibo, no te escucho, no me interesa porque resuelvo lo que está escrito, sino realmente una apertura a la ciudadanía y también una apertura a la colaboración con los otros niveles, con los otros poderes, justamente para poder lograr estas soluciones que, como ya te anticipaba, tienen que ser estructurales. Nosotros fuimos muy críticos del paro, que consideramos ilegal, por supuesto, de labores por parte del Poder Judicial en el marco de la reforma al mismo. No solo considero que es ilegal, porque se violaron los derechos humanos de quienes querían tener acceso a la justicia, y toda vez que se suspendieron los plazos, según ellos, que para no, solo se iban a atender casos urgentes, pero para lo que ellos era urgente, para alguien vaya que sí que lo era o no lo era. El punto es que dejaron sin acceso a la justicia a un sector de la población. Pero aún vimos a una ministra presidenta marchando con esas personas que estaban en contra de la reforma al Poder Judicial en un paro ilegal, secundando, por supuesto, desde el Consejo de la Judicatura, que así pudiera ser. Eso, desde mi punto de vista, es cuando menos un desvío de recursos para que las personas que estaban en paro siguieran cobrando su salario. En materia administrativa entiendo que ese tipo de casos llegarían a tu palestra, pero primero regálame tu opinión. ¿Cómo has visto a Norma Piña como presidenta? Pues mira, me parece que es un error siempre generalizar, ¿no? Hay que analizar, y esto es algo que me ha dejado justamente en mi función como mediadora. Saber que los absolutos no existen y que los conflictos regularmente son complejos. No podemos tener ni lecturas de 100% ni soluciones de todo o nada. Toda realidad requiere una lectura. Yo estaría mintiendo si te dijera, no vamos a resolver solo con el expediente y vengo aquí a hacer una opinión absoluta sobre algo o una realidad que no conozco a profundidad. Como ciudadana y no como candidata, claro que tengo una perspectiva. No tengo una perspectiva institucional, histórica, pero también una perspectiva humana, ¿no? No debe de ser fácil enfrentar todas estas cuestiones. Uno, como representante de toda la base trabajadora, porque hay que recordar que el sistema de justicia no son nada más magistrados, por más que de repente nos queramos envolver en banderas heroicas, hay una gran cantidad de trabajadores y una base trabajadora muy amplia. En ese sentido, pues, respeto la investidura institucional de Norma Piña. Y regresando al otro tema, que es justamente el conflicto, me parece que fue un conflicto muy complejo, porque como ya te anticipaba, hay necesidades y derechos de la base trabajadora que son distintos de quienes ejercían como jueces, magistradas o magistrados, es distinto de la administración, es distinto de la presidencia y es distinto de la corte. Fue un conflicto
de muchas aristas que desde luego merecería analizar cada una. Si yo digo que las marchas no fueron legítimas, probablemente estaría negando las preocupaciones legítimas de algunos trabajadores sobre sus derechos laborales. Y entonces yo estaría siendo inconsistente si te digo que voy a defender los derechos humanos, pero esos derechos laborales no, ¿verdad? Entonces, me parece que lo que sí fue un tremendo desacierto fue no apostar por soluciones dialógicas, porque tienes razón, justamente estas soluciones de todo nada, paro, no quiero saber nada, voy a marchar, aunque las preocupaciones sean legítimas y los reclamos sean legítimos, tienen una causa que termina lesionando a otro gran segmento de la población. Y te quiero compartir algo, Justamente en ese periodo te compartí que soy mamá. Yo tengo en curso justamente un amparo por una cuestión relativa a mi hija, y una lectura que a mí me pareció fundamental y que fue una de las causas que me llevaron a seguir en este proceso fue mi lectura. Yo tengo un origen muy particular, vengo de una situación de pobreza y de marginación y de mucha discriminación, pero hoy esa ya no es mi realidad, esa realidad ya la trascendí. La realidad actual de Gema es otra. Y justamente mi lectura dije, bueno, soy una mujer que hoy está en condiciones favorables, pero hay afuera muchas otras mujeres, Ana, Guadalupe, María, que tienen la misma situación de necesidad sobre los alimentos de sus hijos y que no estuvieron teniendo acceso a la jurisdicción. En ese sentido, reitero, para mí la opción y la vía es siempre apostar por el diálogo, conocer cuáles son todos los reclamos, cuáles son todas las posturas y poder trabajar siempre para encontrar las soluciones que satisfagan la mayor cantidad de intereses posible. O sea que tú fuiste una afectada de este paro. Eventualmente sí. ¿Cómo dirías que este paro de labores del Poder Judicial en el marco de la reforma del Poder Judicial te afectó? Si nos puedes compartir esa Pues parte. en realidad a mí no, porque como te compartía, soy una mujer que tiene condiciones favorables, pero yo soy una anomalía del sistema y estoy consciente todo el tiempo de esta realidad. Entiendo que yo no represento a la mayoría de las mujeres de este país hoy, pero tengo una historia que he trascendido, que he superado, que me hace conocer justamente cuáles son esas problemáticas. Entonces, si me preguntas si me afectó a mí, no, porque afortunadamente mis condiciones son distintas. Si me preguntas si la falta de diálogo y estos paros que no condujeron a ninguna solución real afectó a otras mujeres en esta situación, estoy segura que sí. Bueno, pues esa es tu opinión, estimada Gema. Estamos hablando con Gema Ayekak. Gema Ayekak, quien es candidata a magistrada de circuito en la materia mixta. Así es. Acá en Ciudad de México. Si la gente quisiera votar por ti, ¿en qué demarcación, en qué delegación, cómo sería? Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. Estamos ahí en la boleta rosa fuerte y justamente estoy como el número 1. Entonces, ¿el número 1? Diría, vota por el número 1 en Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc en materia mixta para magistraturas de circuito. Volvamos ahora para que tengamos lista la pleca de la candidata. Yo sí creo que puede ser legítimo manifestarse, ¿no? La libertad de expresión siempre debe de garantizarse, pero lo que yo critico, y no te pido que prejuzgues, porque en caso de ser electa tendrías que conocer de este caso, o seguramente llegará en algún momento quien se inconforme, porque una cosa es que sea legítimo y otra cosa es que sea ilegal. Y fue ilegal el paro de labores de las personas juzgadoras. No tienen, en la Ley Federal del Trabajo, salvo que me equivoque, no soy laboralista, pero de algo me entero, no tienen ese derecho, el derecho a los paros, el derecho a la huelga. No son un sindicato, son un poder de la Unión. Cuando hubo un COVID donde teníamos que estar guardados, pues el gobierno no se guardó, se puso a chambear. Lo mismo en el Poder Judicial, entiendo que hubo una especie de receso de algunos casos, pero era un tema mundial, ¿sabes? No era un asunto de intereses. Ahora, desde Presidencia de la República se dice que los derechos de la base trabajadora están salvaguardados, que hay recursos para pagar, para seguir pagando
los salarios, los sueldos y salarios de las personas. La reforma sí que afectó, por ejemplo, a las personas que ganaban más que la presidenta. En ese sentido te pregunto, ¿cuál dirías que es tu principal propuesta? Porque fuimos a una elección el 1 de junio para acabar con la corrupción y con el nepotismo del Poder Judicial, con la impunidad que emana del Poder Judicial. Es generalizado, creo que no solo soy yo el que lo piensa, que no chambean en el Poder Judicial, que cobran mucho pero hacen poco. ¿Cuál dirías que es tu principal propuesta en el marco de esta elección? Pues primero, Máximo, creo que lo entendiste todo, ha de ser porque ya entrevistaste a muchos candidatos. Sí, fíjate que ya que ejemplificabas con el tema de los derechos laborales y la sociedad, justamente uno de los principales temas de las y los juzgadores es que tienen que resolver eventualmente cuando los derechos colisionan, porque hay que recordar que ningún derecho es absoluto. Cuando de un lado hay un interés de la colectividad y del otro lado hay intereses individuales o de un grupo, se tienen que hacer ejercicios de valoración. Entonces, efectivamente, no estoy habilitada y no me gustaría prejuzgar, pero sirva esto que te comento para contarte que justamente, además del mandato democrático en las urnas, que es insoslayable, no lo podemos perder de vista. No sería necear no darnos cuenta que hay un mandato democrático y constitucional que atender y que además es una realidad hoy. Y que por eso participas ahora, ¿no? Sí, por eso participo, porque creo que sí necesita un cambio el sistema de justicia. Como te decía, primero el tema colaborativo, pero un segundo tema que a mí me parece fundamental y que constituye uno de los 3 ejes de mi visión es el tema de la paz y la justicia, porque se han olvidado, están disociados y no los podemos disociar. Una sociedad que no tiene paz no puede tener justicia y una sociedad que no tiene justicia no puede estar en paz. Entonces, me parece que un poco se ha olvidado que el juzgador no puede ser solamente un operador del proceso y no puede ser ciego a la realidad social que estamos viviendo. Y en ese sentido está el segundo pilar, que en el segundo pilar lo que tengo es justamente apostar y orientar hacia la no violencia y hacia la reconstrucción del tejido social. Algo muy necesario. La violencia, si no se le interviene, escala y escala y escala y escala. Y un sistema de justicia que no funciona es un ingrediente necesario para que la violencia siga creciendo. Tenemos casos muy recientes, muy lastimosos, no los voy a mencionar porque no quiero instrumentalizar temas tan delicados, pero todos los días lo vemos en las noticias y seguramente habrás anunciado alguna de ellas recientemente. Entonces, el segundo pilar y la segunda orientación es recordar que en esta vocación de servicio a lo que tenemos que orientar el sistema de justicia no es operar simples procesos, no es decir, aquí tengo 700 expedientes y resolví 500, sino qué estás resolviendo en esos 500 y en esos 500 cómo estás realizando, sí, tu función individual del expediente, pero por supuesto también la función social de ver cómo vamos a trabajar para reconstruir este tejido que está tan lastimado por diferentes problemáticas. Y el tercero y último enfoque que me parece fundamental, ahora que comentábamos sobre el tema de los incendios forestales y todas estas cuestiones, hay que entender que estar aquí no nos hace dueños de estar aquí, de todo lo que tenemos al alcance. Tenemos una amenaza importante tanto por la violencia como por la escasez de recursos y justamente como madre me preocupa todo el tiempo el pensar y el dimensionar qué mundo le voy a dejar a mi hija, qué país le voy a dejar a mi hija. Hay que recordar que no todo es para nosotros, hay muchas cosas que le corresponden cada día más a las nuevas generaciones. Cada día que pasa, esta realidad es menos nuestra y es mucho más de ellos, de los jóvenes, de los niños, las niñas y de todos los que incluso todavía no nacen. Hay que orientar también la justicia hacia el futuro. Estos 3 enfoques son justamente los que están considerados en mi visión de la justicia y mis compromisos para que en caso de que el voto me favorezca, contribuir desde donde me es posible a mejorar el sistema de acceso a la justicia. Te voy a hacer 2 preguntas más. Hablas de pacificación, paz y justicia, y justamente en la estrategia de pacificación mucho se ha aludido a los sabadazos, este mecanismo donde por alguna razón es muy coincidente que grandes delincuentes o empresarios o delincuentes de cuello blanco sean liberados los sábados, efectivamente.
¿Tú qué opinas de los sabadazos? ¿Existen, no existen? Desde tu punto de vista, ¿es un exceso hablar de ellos? ¿O por el contrario, sí que los has visto? Mira, estos temas de paz y justicia ya está abierto al escrutinio público. No es algo que yo venga construyendo para esta campaña. Es algo en lo que tengo muchos años trabajando, tanto en la parte de cultura de la paz, por eso soy docente, porque justamente busco todo el tiempo, desde hace muchos años, trabajar para que esto sea una realidad. Hoy se abre esta posibilidad y hoy la tomé, pero celebro enfáticamente el hecho de que mi visión hoy coincide con la visión de la presidencia, porque efectivamente en el Plan Nacional de Desarrollo, que lo vimos publicado hace un par de días recién, estamos viendo justamente estos enfoques, la construcción de paz y la atención a las causas. Entonces, probablemente el sabadazo o algunos eventos como el que sucedió en Chalco no sean realmente el motivo del análisis, sino son sí una señal que nos alerta sobre lo que estamos viviendo y son el síntoma máximo de un sistema que no funciona, pero un sistema que no funciona no se resuelve si le damos solamente paracetamol para que se le baje la fiebre. Hay que atender las causas y a mí me genera mucha emoción y me genera una visión muy optimista, realista pero optimista, de lo que podemos construir si finalmente todos los esfuerzos se orientan a esto, y es mi deseo y espero que así sea. Y pues aquí estoy, Máximo, poniendo lo que me toca o lo que puedo hacer a mi alcance para contribuir a que esa visión se desarrolle. Por último, ¿dirías que es tiempo de mujeres? Siempre. Tengo una afinidad por las manifestaciones que hace Ruth Bader Ginsburg, que es una jueza de la Corte estadounidense, y ella decía dos cosas: las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se tomen las decisiones. Pero decía también una segunda cosa: las opiniones disidentes poco a poco se transforman en opiniones de la Corte, y estas opiniones de la Corte en el mediano plazo se transforman en visiones predominantes. Es tiempo de mujeres, sí, pero hay que recordar algo: incluso en las mujeres hay realidades diferentes. Hoy yo, que vengo, como te anticipaba, de un contexto de pobreza, de marginación, que he sentido lo que te puede aplastar una injusticia en carne propia, que sabe lo que es ser discriminado para una posición por tu color de piel, por tu género, por tu edad, lo sé. Hoy mi realidad no es esta, la trascendí gracias al trabajo duro y gracias al apoyo de muchísima gente que en el camino me ha tendido una mano. Pero estoy consciente también que mi realidad no es la realidad de todas las mujeres. Hay que ser abiertos y hay que ser receptivos para conocer y entender la realidad de todas las mujeres que estamos viviendo en este país. Así que sí, es tiempo de mujeres y es el tiempo de todas las mujeres. Bueno, pues esta fue la entrevista que hemos hecho con Gema Ayekak. Gema Ayekak, quien es candidata a magistrada de circuito acá en la Ciudad de México en la materia mixta. Si alguien de las personas que nos ven y que nos escuchan, y que les agradezco muchísimo siempre que se queden con nosotros, quisiera votar por usted, ¿qué tendría que hacer? Buscarme en Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, en la boleta rosa, fuerte, en el número 1 para materia mixta. Gema Ayekak, muchísimas gracias por el favor de su atención y muchísimas gracias por el espacio, Máximo. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, Gema, por acompañarnos. Regálenos un minutito, vamos a despedir a nuestra invitada y ya volvemos.